La antepenúltima jornada de competencia del Clausura 2026 ya es historia y tenemos al primer conjunto clasificado rumbo a la liguilla. Pero ojo, que también tenemos a dos equipos que han quedado eliminados. A uno, el cual terminó perdiendo, cosa muy normal, y a otro que terminó ganando, cosa tan inusual que no pasaba desde hace 10 partidos. De la victoria del Atlante ante el conjunto de Mineros en un duelo directo, el triunfo que le da vida a la trinca fresera del Irapuato y mucho más, vamos a hablar en este nuevo video porque ha llegado el momento de analizar la jornada número 13 de la Liga de Expansión en este Clausura 2026. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de la Liga de Plata MX, tu proyecto de confianza para hablar de todo lo que pasa alrededor de la segunda categoría del fútbol mexicano. Yo soy Carlos Alberto Valdés, que te agradece el favor de tu atención y que te invita a dos cuestiones. Número uno, suscríbete al canal, es completamente gratis y nos ayudas mucho a seguir creciendo. Y número dos, deja tu like, es total y absolutamente gratuito y nos ayudas mucho a que este video en particular llegue a mucho más público. Así que dicho lo anterior y recordándote que la liguilla de la Liga Premier está al caer y que vamos a retornar a esa cobertura, vámonos, sin más tiempo para perder, a hablar de lo bueno, lo más destacado de este fin de semana número 13 en el Clausura 2026 dentro de la actividad de la Liga de Expansión. Y comenzamos hablando de lo bueno, y aquí pudimos hablar sin mayor inconveniente del Atlante, que ganó un duelo importante, trascendente ante el conjunto de Mineros de Zacatecas en un partido directo, pero hoy tenemos que rendir homenaje, al menos un pequeño homenaje, pero rendir homenaje y guardar el lugar para el primer equipo que ha conseguido su boleto rumbo a la liguilla de este Clausura 2026, que no es otro que el conjunto de Gabriel el Místico Pereira, aquel Tepatitlán de Morelos que terminó derrotando 2-0 al conjunto de los Alebrijes de Oaxaca. Anotación de Maximiliano Pinela al minuto 45+1 y anotación de Amaury Escoto al 90+5 terminó conllevando la victoria del conjunto alteño ante un cuadro de Alebrijes que intentó soportar que con la actuación de Luis Ramírez, el cancerbero que apenas lleva 2 encuentros en esta Liga de Expansión, el camiseta número 171, esto simplemente para dimensionar qué tan noble es la actividad del portero del conjunto oaxaqueño, pudo incomodar a los salteños, porque lo dicho, los goles llegan en el tramo final del primer tiempo y en el tramo final de la segunda parte. Y bajo esa premisa, los de Gabriel el Místico Pereira generaron varias oportunidades interesantes que fueron contenidas por el guardameta del conjunto visitante. Pero a partir de ahí, señoras y señores, tenemos que hablar a profundidad de un Tepa que no solamente consigue su boleto, no solamente termina obteniendo su pase a la siguiente ronda, sino un Tepa que aquí en estos micrófonos nosotros analizamos y dijimos que nos parecía al menos extraño que se desprendieran después de su mejor participación en la liguilla de Héctor Jair Real. Han terminado apostando por Gabriel el Místico Pereira, una fórmula que a título personal
no me parecía en extremo emocionante, pero le ha funcionado a la directiva. Y con tantos dimes y diretes de gente que decía que se iba, gente que después dijo, yo nunca dije que se iba, sino siempre se iban a quedar ahí en Tepatitlán, la llegada de Tapatío y todo lo que existe alrededor de este cuadro alteño. Bueno, después de todo eso, el conjunto del Gregorio Tepa Gómez va a volver a una liguilla y lo va a hacer seguramente dentro de los primeros puestos de la clasificación, con lo cual va a llegar con chances interesantes de tener un buen desempeño. Y es que si volteamos a ver lo que pasó el torneo anterior, cuando Amaury Escoto no llegó en plenitud, nos podemos dar cuenta de que eliminó al Atlante. Esto conllevó la salida del director técnico atlantista, Miguel de Jesús Fuentes, y le plantó cara, al menos en la ida, al que a la postre se terminó convirtiendo en el campeón, hablando de la Jaiba Brava. Así que, ojo, que este equipo ya tiene experiencia como colectivo para poder competir en la fase final y llega mejor que nunca, un equipo que ha estado bien dirigido y sobre todo bien potenciado por Gabriel el Místico Pereira, que además acumula su tercer partido sin caer en lo que va de la campaña y su sexta victoria, en especial en este episodio. Ya me van a entender por qué lo digo. En especial en este episodio de lo bueno, lo malo y lo feo, van a entender la importancia que tiene ganar en tu cancha. Y el Tepa llegó a su sexta victoria en 7 partidos. Es decir, el Gregorio Tepa Gómez se ha convertido en la fortaleza del equipo que se queda con lo bueno, pero más importante, se queda con el liderato, se queda con los puntos, se queda con la cima y se queda con su boleto rumbo a la liguilla, donde, ojo, que puede llegar a ser un serio contendiente a quedarse con el título. Y después de haber hablado de lo bueno, nos toca hablar de lo malo. Y si hablábamos en lo destacado de manera positiva de un conjunto que está enrachado de manera en donde han conseguido una cosecha interesante de puntos, ahora toca hablar de un conjunto que está enrachado en la medianía y que, si bien es cierto, los empates no deberían ser argumento suficiente para colocarlo en este lugar, hay que decir que los empates han llegado en 3 semanas consecutivas y que han llegado en el momento de la verdad, y que esos empates, si bien es cierto, no son derrotas, están poniendo en serios aprietos al conjunto que va a protagonizar lo malo de este fin de semana. Y es que ha llegado el turno de analizar el momento de forma de la Jaiba Brava del Tampico Madero, que igualó a una anotación ante el conjunto de los Venados de Yucatán. Anotación al minuto 25 que sorprendió a propios y extraños Dexon Torres, y Slater Lora, en la agonía del encuentro al minuto 89, terminó emparejando la historia y metiendo en serios problemas al conjunto de la Jaiba Brava. ¿Por qué? Porque, ojo, este es el segundo empate como local del conjunto del Tampico y Madero en lo que va de la campaña. Esto no sería preocupante de no ser porque en estos momentos está fuera de los puestos de liguilla y acumula su tercer empate de manera consecutiva. Ojo, atención, no estoy diciendo que esté en una pésima forma el conjunto de Marco Antonio El Chima Ruiz, porque bajo esa premisa que ya comentábamos, nos estamos topando con el hecho de que solamente está 2 puntos por debajo de la zona de clasificación. Pero ojo, que le va a tocar visitar a Alebrijes de Oaxaca, que es uno de los mejores locales del torneo en la siguiente fecha, y va a cerrar en el Tamaulipas, sí, pero en el Tamaulipas donde no le ha ido del todo bien,
ante el Atlético Morelia, que está en la parte más alta de la tabla, más allá de que ha caído ante Universidad de Guadalajara en este fin de semana. Y es que este equipo no ha terminado por explotar. Hubo momentos de la campaña donde parecía que resurgía, pero más allá de una respuesta contundente se terminó convirtiendo en simplemente una respuesta natural de un equipo que tiene una buena plantilla, que está bien dirigido, que tiene experiencia, que tiene calidad, pero que en esta temporada hasta el momento no ha hecho clic. Y eso es un serio inconveniente para los comandados por Marco Antonio El Chima Ruiz, en especial por lo que comencé diciendo, y es que 2 empates, 2 derrotas y 2 victorias en 6 partidos, teniendo en cuenta que juegas en el Tamaulipas, un auténtico dolor de cabeza para cualquier rival, una auténtica visita al dentista para cualquier equipo. Si eso se está convirtiendo en zona donde 4 de 6 rivales han sumado, creo que el campeón tiene problemas y creo que el campeón se puede exponer a la posibilidad de quedarse fuera de la liguilla después de haber maravillado a propios extraños simplemente hace 4 meses. Nos vamos ahora a hablar de lo feo. Y ojo, podríamos hablar de Dorados, que está eliminado ya de la posibilidad de clasificarse a la siguiente ronda. Podríamos hablar de Morelia, que terminó cayendo en su visita ante Universidad de Guadalajara y pese a que es segundo de la clasificación, le sirva de escalón al conjunto de Luis Alfonso Sosa para conseguir su segunda victoria en la campaña y, ojo, cortar una racha de 10 partidos sin ganar. Pero tenemos que hablar del equipo que suma ya no 3 empates de manera consecutiva como su vecino, sino 3 derrotas de forma consecutiva en las 3 últimas fechas. Y es que los correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas han caído en el Marte R. Gómez 1-3 ante el conjunto del Cancún. Anotación de José Rodríguez al minuto 7, un José Rodríguez que es el tercer máximo goleador en la historia de este formato de Liga de Expansión, es decir, de la pandemia a la fecha. Gol de Christopher Trejo al minuto 39 y anotación de Karel Campos al minuto 49 terminó definiendo el equipo en favor del conjunto del ecuatoriano Miguel Bravo Prado. Por otro lado, Diego Pineda al 72 terminó descontando para el conjunto de Tamaulipas. Y ojo, hablando un poco de Tamaulipas y de todo un poco, aquí quiero terminar exponiendo algo que creo que está fallando en las producciones de IM Sports. Y es que, si bien es cierto, lo que es en el occidente, estamos hablando de los partidos en Morelia, de los partidos en el Estadio Jalisco, de los partidos en Tepatitlán o de los encuentros de Tapatío, sobre todo Tepatitlán y Tapatío. Falló un poco la transmisión en el anterior encuentro de local de Universidad de Guadalajara, no en este del fin de semana, sino en su última caída. Las transmisiones y la producción en específico de Correcaminos y de la Jaiba Brava está fallando, está siendo bastante problemática y no la estoy comparando aquí ni con UEFA Champions League, ni con Premier League, ni con Bundesliga, ni siquiera con el máximo circuito. Lo estoy comparando con la calidad que estamos viendo en los duelos de Tepatitlán, la calidad que estamos viendo en los duelos de Tapatío, la calidad que estamos viendo en otras plazas, calidad que no estamos viendo en Tamaulipas. Pero dicho lo anterior, hay que hablar del momento del equipo de Gustavo Díaz, que después de encadenar 2 victorias de manera consecutiva y sumar 4 encuentros sin caer, ha entrado en una espiral descendente, ya que acumula 3 derrotas al hilo, lo cual lo saca prácticamente de la lucha por la liguilla. Y es que además este cuadro
junto con la Jaiba Brava, es el peor local del torneo. Sí, en territorio tamaulipeco, con la dificultad que esto supone logísticamente hablando, con la afición tan caliente y, reitero, cuestiones imponderables que son complejas como el clima, la Jaiba Brava y Correcaminos son los peores locales de esta campaña, acumulando solamente 8 puntos producto de 2 partidos ganados, 2 empatados y 2 derrotas. Vas a decir, bueno, no es tan mala la cosecha. Solamente te quiero decir que es mucho mejor la de Universidad de Guadalajara y mejor la de Dorados. Y si estás en este Clausura 2026 emparejado y superado en una conversación por estos dos, creo que te tienes que preocupar sí o sí. Y es que no solamente es todo lo que hemos venido diciendo, sino quizá lo más doloroso es que este equipo tuvo momentos donde ilusionó. Hubo instantes donde parecía que le iba a alcanzar para competir por la liguilla. Una liguilla que cada vez está más lejos y que cada vez es más utópica. Y es que si te llamas Leones Negros y tienes 9 torneos de manera consecutiva clasificando, evidentemente te va a doler demasiado, te va a calar quedarte fuera de la liguilla. Si eres Morelia, si eres Atlante, te va a calar y te va a doler. Si eres la Jaiba Brava, te puede llegar hasta a preocupar. Pero es que, señoras y señores, ya lo hemos platicado en este espacio. ¿Sabes cuándo fue la última clasificación de los de la Universidad Autónoma de Tamaulipas a la liguilla? No contando repechaje, porque eso no era liguilla, eso era simplemente una vía de acceso a la fase final. Estamos hablando de la Apertura 2017, hace prácticamente 10 años que no consigue una clasificación este equipo, y con la derrota ante el conjunto de Cancún no parece posible ya clasificar en esta Clausura 2026. Ahora, señoras y señores, nos vamos a hablar de la figura. Y podríamos hablar del partidazo que se mandó Luis Calzadilla con el conjunto del Atlante. Podríamos hablar del rol importantísimo que tuvo con esa anotación en los últimos momentos Amaury Escoto. Podríamos hablar del gran encuentro de Giovanni Hernández, pero yo me quiero quedar otra vez por segunda ocasión en este torneo con lo que terminó generando y lo que terminó sobre todo evitando Osiel Mauricio Cantú, el guardameta de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, que en este caso consiguió el primer clean sheet de su equipo en los últimos 5 encuentros, y que además esta victoria del conjunto de Luis Alfonso Sosa, con 4 atajadas del canterano de los rojinegros del Atlas, nacido en Nuevo León, termina siendo una actuación que le termina generando una sinergia importante con la grada. Hace mucho tiempo que yo no escuchaba en el Jalisco, en el 2 veces mundialista, el portero con el cual la afición se le terminó brindando al camiseta número 25. Y es que esa victoria de Universidad de Guadalajara, secando al equipo que llegó como líder general de la competencia a esta jornada número 13, no se entiende sin la gran actuación de Osiel Mauricio Cantú. Muy importante la anotación de Juan de Dios Aguayo, trascendente la anotación de Oscar Gil, pero fundamental y prácticamente imprescindible la grandísima actuación de Osiel Mauricio Cantú, el portero de 2 metros, que por segunda ocasión en esta campaña, sustituyendo a Felipe López, que está lesionado, se queda con el puesto de la figura de esta semana.
Mientras que, señoras y señores, el resto de resultados de esta fecha número 13 fueron los siguientes. Los Coyotes de Tlaxcala le ganaron 2-0 a los Dorados de Sinaloa. Anotación de Juan Blanco al minuto 66, abrió el marcador en favor del conjunto de Gustavo Leal y posteriormente, en este caso con un golazo, Giovanni Hernández terminó definiendo el partido con victoria para los del Guerrero Tlaxcalteca. Más adelante, Irapuato le ganó 3-1 al conjunto de Atlético La Paz, que se puso arriba en el marcador al minuto 5 con la anotación de Fernando Illescas, pero Alan Rodríguez al minuto 23, Cristian Cruz al minuto 46 y Steven Vázquez al minuto 58 le terminaron dando el triunfo a los de Daniel El Borita Alcántar. El sábado en Zacatepec, el Potro de Hierro, el Atlante, le terminó ganando 3-1 a unos Mineros de Zacatecas que llegaban con 3 victorias al hilo, pero en este caso con la anotación de Luis Calzadilla al minuto 19, la de Luis Puente al minuto 58 vía penal y la de Samuel González con asistencia del Hobbit Bermúdez al 90+6, el conjunto dirigido por Ricardo Carvajal derrotó a los de Luis Ángel Muñoz, que habían igualado el marcador con la anotación de Andrés Mendoza al minuto 37. Finalmente, la victoria de Universidad de Guadalajara ante el conjunto del Atlético Morelia, 2-0, terminó consolidando la actuación de Juan de Dios Aguayo, que marcó al 39 luego de aprovechar una serie de rebotes dentro del área melenuda, y la anotación del español Oscar Gil, quien al 55 con el mejor gol de esta fecha, Giovanni Hernández, pero el golazo por la recepción del canterano del Celta de Vigo fue formidable, terminó conllevando la victoria, la segunda del torneo, la primera después de 10 partidos sin triunfo para los de Luis Alfonso Sosa. ¿Y quieres saber la madre de los datos? Bueno, en este caso, la anotación de Oscar Gil es la segunda en la historia para un jugador español dentro de Universidad de Guadalajara. La primera de Marc Rosas hace 4,209 días al momento de grabación de esta edición de Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo. Pero ¿quieres saber cuál es el verdadero dato de esto que acabo de decir? El rival en aquella oportunidad de Universidad de Guadalajara en la Liga MX era nada más y nada menos que los Monarcas de Morelia. Sí es otra franquicia, pero curiosidad aparte, otra vez ha vuelto a marcar un español para Universidad de Guadalajara contra un conjunto michoacano. Así que, señoras y señores, de esta forma la tabla de posiciones luce de la siguiente manera. Y ojo, que mañana martes se va a llevar a cabo un encuentro entre Tapatío y el conjunto de Coyotes de Tlaxcala a las 5 de la tarde en el Gregorio Tepa Gómez, en duelo que es reprogramado de la jornada número 7. Pero lo dicho, la tabla de posiciones luce de la siguiente manera. Tepatitlán, líder y clasificado, 25 puntos, seguido de el conjunto de Atlético Morelia, 22 unidades. Tercero, Atlético La Paz, 20 puntos. En el lugar número 4 tenemos al Cancún y en el 5 al Atlante, los dos con 19 unidades. Con 18 puntos viene el Tlaxcala con, lo dicho, 18 puntos y uno más que Tapatío y que Mineros de Zacatecas, 7 y 8 de la tabla. Más abajo está Irapuato con 16 unidades, La Jaiba Brava con 15 puntos, Alebrijes de Oaxaca, lugar número 11 con 13 puntos, en el lugar número 12 con 12 puntos están los Venados de Yucatán, también con 12 unidades, Correcaminos de la Autónoma de Tamaulipas, en el lugar 14 Universidad de Guadalajara con 11 puntos ya eliminados, y en el lugar número 15 también eliminado el conjunto de los Dorados de Sinaloa. ¿Por qué digo que Leones Negros está eliminado? Bueno, la conversación es sencilla. Alcanza un máximo
de 17 puntos el conjunto de Luis Alfonso Sosa. Pero teniendo en cuenta que equipos como Tapatío, como Mineros y como Irapuato, quienes están en búsqueda de uno de los boletos a liguilla, se van a enfrentar entre sí, alguien va a terminar sumando y eso en consecuencia deja sin chances matemáticas al conjunto de Luis Alfonso Sosa. Pero cuéntame tú ahí abajo en la cajita de comentarios, ¿qué opinas de esta fecha número 13? ¿Quién te gustó? ¿Te quedas con Tepatitlán como lo bueno? ¿Te quedas con la Jaiba Brava como lo malo? ¿Te quedas con Correcaminos como lo feo? ¿Conocí al Mauricio Cantú como la figura? Quiero leerte ahí abajo en la cajita de comentarios. Mientras tanto, yo agradezco el favor de tu atención y te recuerdo que no olvides disfrutar del balón, porque aquí en la Liga de Plata MX hablamos de un fútbol de segunda con un enfoque de primera. Saludos a la distancia y a seguir disfrutando de la Liga de Expansión, porque viene lo verdaderamente interesante.